Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Jóvenes, que el Señor les bendiga en esta mañana. Estamos contentos y alegres de poder estar aquí en este lugar esta mañana para bendecir el nombre de nuestro Señor y seguirnos gozando en la presencia de nuestro Señor. Nos gozamos en exaltarlo, en adorarlo, y pues también nos gozamos en esta mañana al escuchar su bendita palabra. Así que ayer pues nos gozábamos y pues en esta mañana nos queremos seguir gozando, amén. Así que ¿cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Amén, estamos listos. Yo sé que algunos todavía pues vienen con un poquito de sueño, ¿verdad? Pero no se me vaya a dormir porque a mí se me contagia un poco el sueño. Así que si usted se duerme, me va a pegar a mí el sueño y yo también me voy a quedar dormido. Así que pues vamos entonces, hermanos y hermanas, pues también quisiera saludar a los pastores en esta mañana que están aquí y cualquier pastor, ¿verdad?, que se encuentra por ahí, que esté por allá afuera, también saludo a los pastores. Así que, bueno, hermanos, vamos a entrar pues ya de lleno a la palabra del Señor. No creo que tome todo el tiempo que se me ha designado, pero vamos a ser breves y yo quiero que usted me acompañe en esta mañana. We're going to go to the book of Lamentations, chapter 3, verse 52. Y vamos a ir al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 52 al 57. As I said yesterday, it is a humbling honor for me to be here with you and to have this privilege and task of preaching the word of God. Como dije ayer, me siento honrado de esta tarea y el privilegio que se me ha dado de predicar la palabra de Dios. And I also feel very honored to be part of this council and to be able to serve the council. Y también me siento honrado de servir en este concilio y de ser parte de este concilio. Lamentations chapter 3 verse 52. Lamentaciones 3:52. And when you have your Bibles open and you have Lamentations, please say amen. Y cuando tengas tu libro abierto y tengas este libro, di amén. I will be reading one verse, and then after I finish reading that verse, Sister Yancy will be reading it in Spanish. Yo estaré leyendo un versículo y luego que termine de leer ese versículo, mi hermana Jancy lo estará leyendo en español. Amen. Amén. We read the word of God in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. I have been hunted like a bird by those who were my enemies without cause. Mis enemigos me dieron caza como a ave sin haber por qué. They flung me alive into the pit and cast stones on me. Ataron mi vida en cisternas, pusieron piedras sobre mí. Water closed over my head. I said, I am lost. Aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. I called on your name, O Lord, from the depths of the pit. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. You heard my plea. Do not close your ear to my cry for help. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. You came near when I called on you. You said, do not fear. Tú te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Father, we ask you this morning Padre, te pedimos en esta mañana that you may glorify your name, que glorifiques tu nombre, that through the preaching of the word, que por medio de la predicación de tu palabra, you may comfort our hearts and our minds and our souls. consueles nuestros corazones, nuestra mente y alma, You may revive us, y nos revivas, and that through your word we may be able to glorify you and give thanks for everything you have done. y que por medio de tu palabra podamos glorificarte y agradecerte todo lo que has hecho. We ask you, Holy Spirit, that in this morning
Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta mañana, that you may illuminate our minds and our hearts to understand your word, que ilumines nuestra mente y corazón para entender tu palabra and that you may work among us like you have been doing so. y que trabajes en medio de nosotros como lo has estado haciendo. Bring salvation Trae salvación. to those who have yet not confessed you as Lord and Savior. Aquellos que aún no te han confesado como Señor y Salvador. Bring healing, Lord, to the hearts and to the minds. Trae sanidad a las mentes y corazones. And Lord, that we may leave from this place Y que nos vayamos de este lugar edified on what your word has said. en el fundamento de lo que tu palabra ha dicho. And that we may hold on to the promises and what you have said through your word. Y que nos tomemos de las promesas que nos has dicho por medio de tu palabra. We ask you all of this in the name of Jesus. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may take your seats. Puede tomar asiento. The title of this morning's sermon El tema de la predicación de hoy is, "And he said to me, do not fear." es, y él me dijo, no temas. And he said to me, do not fear. Él me dijo, no temas. If you visit the galleries of the Pennsylvania Academy of Fine Arts Si visitaras las galerías de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, in the city of Philadelphia, en la ciudad de Filadelfia, you will find a sculpture by a 19th century American artist encontrarás una escultura hecha por un artista americano del siglo XIX. by the name of William Wetmore Story. Su nombre era Guillermo Wetmore Story. You will find a sculpture made by this artist, Encontrarás que la escultura fue hecha por este artista and in the sculpture he made, y en la escultura él hizo, you will see a woman sitting verás a una mujer sentada among ruins. entre las ruinas. She's leaning slightly on one side. Ella está inclinada un poquito hacia un lado She rests her elbow on the arm of the throne where she is sitting. y ella apoya el codo en el brazo del trono donde se sienta And she is holding her head while she is sitting. y ella está sosteniendo su cabeza mientras está sentada. You can see a frown on her face. Y puedes ver un rostro fruncido. Her appearance reveals that she has endured great suffering, Su aspecto revela que ha soportado un gran sufrimiento, a grief too deep for words, una pena demasiado profunda para las palabras, perhaps even tears. tal vez incluso para las lágrimas. Although the crown on her head gives her a majestic feel, Aunque la corona que lleva en la cabeza le da un aspecto majestuoso, she is torn into pieces. está abatida. Below the sculpture, though, you will find an inscription that reads, Y debajo de aquella escultura encontrarás una inscripción que dice, Jerusalem in its desolation. Jerusalén en su desolación. The queen of the city who William had sculpted La reina de la ciudad que Guillermo ha esculpido is a personification of Jerusalem and its inhabitants, es una personificación de Jerusalén y sus habitantes who barely survived the great calamities at the hands of Nebuchadnezzar and Babylon, quienes apenas sobrevivieron las grandes calamidades por medio de Nabucodonosor y Babilonia, who in the year 587 before Christ quienes en el año 587 antes de Cristo invaded Judah invadieron Judá for their wickedness and their sin. por su maldad y pecado. God gave them into the hands of their enemies. Dios los entregó en manos de sus enemigos. And what you will see Y lo que vas a ver is that the queen who sits on the throne has suffered great ruins, es que aquella reina que se sienta en aquel trono ha sufrido grandes ruinas, tragedy and pain. tragedias y dolor. Now there is a significant detail on that sculpture. Ahora hay un detalle significante en esta escultura. At the feet of the queen you will find a serpent crawling. A los pies de la reina encontrarás a una serpiente arrastrándose Through her feet. por medio de sus pies. This represents sin and that her disobedience was her ruin. Esto representa el pecado y que por su obediencia fue su ruina. Now, when we see the book of Lamentations, Ahora cuando vemos el libro de Lamentaciones,
many have suggested, and the majority of theologians and scholars, Muchos han sugerido y muchos filósofos y scholars dicen, muchos teólogos y eruditos, many know that they have a high conviction that it was Jeremiah who lived and wrote the book of Lamentations. muchos tienen una alta convicción que Jeremías escribió el libro de Lamentaciones And that this was the post-destruction of Jerusalem. y que esa era el estado postrero de Jerusalén. Now, in midst of so much calamity, pain, and suffering, Ahora, en medio de tanta calamidad y sufrimiento, Jeremiah was a man Jeremías era un hombre that in the midst of everything, que en medio de todo, he had his eyes fixed on God. él tenía sus ojos puestos en Dios. And not only this, Y no solamente esto, but he also believed that hope was not yet lost. pero él también creía que la esperanza no estaba perdida. He understood and he knew Él entendía y sabía that it was the sin of Jerusalem que fue el pecado de Jerusalén that had taken the city to its destruction. que llevó a la ciudad a una ruina. But he still had faith Pero él tenía aún fe that God could restore them again, que Dios los podía restaurar una vez más. that God could lift them up again as a nation. Que los podía volver a levantar como nación. If they would recognize their sin, Si ellos podían reconocer su pecado, if they would look to God si ellos miraban hacia Dios in repentance y se arrepentían of sin, del pecado, God would restore his people again. Dios iba a restaurar a su gente otra vez. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, I want us to understand something this morning. quiero que entendamos algo en esta mañana. Sin is catastrophic. El pecado es catastrófico. It causes catastrophe in the lives of human beings. Causa catástrofes en la vida del ser humano. Everything that we see in today's world, Todo lo que vemos hoy en día, everything that we see that is not perfect in this world, todo lo que vemos imperfecto en este mundo, it is because the sin of man, es por el pecado del hombre. from the beginning of Genesis, Desde el principio en Génesis, God gave the two human beings that he had created Dios le dio a la humanidad que él había creado through Adam and Eve. por medio de Adán y Eva. He gave them an order, a command, Él les dio un mandato, una orden, that they should not take que ellos no debían from the fruit of the tree of knowledge and good. tomar del árbol de la ciencia y de sabiduría. That they should not take Que ellos no debían tomar from the tree of the knowledge, del árbol del conocimiento, that they should not take from it, que no debían de tomar de él, from the knowledge of good and evil. del conocimiento del bien y del mal. Now the serpent Ahora la serpiente had deceived them los había engañado and made them think y los hizo pensar that if they were to take from that tree, que si ellos tomaban de este árbol, their eyes would open and they would be like God. sus ojos iban a ser abiertos y iban a ser como Dios. Now that is what sin does to man. Ahora, eso es lo que el pecado hace con el hombre. Sin makes you think El pecado hace que tú pienses that it can give you what God cannot give you. que te puede dar lo que Dios no te puede dar. It can give you the joy that God cannot give you. Te puede dar la felicidad que Dios no te puede That dar. it can give you the security that God cannot give you. Te puede dar la seguridad que Dios no te puede dar. That it can give you the peace that God cannot give you. Te puede dar la paz que Dios no te puede dar. But they were deceived. Pero ellos fueron engañados. And from that time and moment, Y desde ese momento, humanity has lived in rebellion against its creator. la humanidad ha vivido en rebelión contra su creador. But here is the center of the gospel. Pero aquí en el centro del evangelio, That hope is not lost yet. la esperanza aún no está perdida. Christ is the hope for humanity. Cristo es la esperanza de la humanidad. That in a fallen and broken world, Que en un mundo quebrado y caído, nobody could save humanity. nadie puede salvar la humanidad. No man, no king could save humanity. No hay rey ni humano que pueda salvar la humanidad. So God himself had to come down from heaven to save humanity. Entonces Dios personalmente tuvo que bajar para salvar la humanidad. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas,
We should not minimize No debemos minimizar the effect of sin. el efecto del pecado. We should not minimize what sin can do to us. No podemos minimizar lo que el pecado nos puede hacer. We should not minimize what sinful habits can do to us. No podemos minimizar los hábitos pecaminosos que nos pueden afectar. You know how many people I have heard ¿Sabes a cuántas personas he escuchado? that they have changed the name of sin? Ellos le han cambiado el nombre al pecado. Well, you just made a couple bad decisions in your life. O solamente unas malas decisiones en I've tu even vida. heard people say, Incluso he escuchado que las personas dicen, well, you failed, but you didn't sin. fallaste pero no pecaste. I don't understand that terminology. No entiendo esa terminología. Because any time Porque cada vez that we fail que fallamos to uphold God's holiness and His Word, de mantener la palabra de Dios, that is called sin in the Bible. eso se llama pecado en la Biblia. That is called transgression. Eso se llama transgresión. That is called breaking the law of God. Eso se llama quebrantar la ley de Dios. Do not minimize No minimices what sin is. lo que el pecado es. Because if we minimize, Porque si lo minimizamos, we won't understand the greatness no vamos a entender la grandeza of the cross of Jesus Christ. de la cruz de Cristo. Only seeing what sin is. Solo el pecado, Solamente viendo lo que el pecado es, we will be able to appreciate greatly what God has done through Jesus Christ. vamos a poder apreciar lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús. When I understand Cuando yo entiendo that I just didn't break que no solamente quebranté the regulations of my local church, las regulaciones de mi iglesia local, when I understand cuando entiendo that it just wasn't that I didn't do what pastor told me not to do. que no fue solamente que no hice lo que el pastor me dijo, When I begin to see what sin is, cuando empiezo a ver lo que el pecado es, and I understand that it defies the holiness of God, y entiendo que divide la santidad de Dios, when I understand that every single time I sin, cuando entiendo que cada vez que peco, I look at the face of God miro hacia el rostro de Dios and I tell Him, y le digo, I can find what I need yo puedo encontrar lo que necesito and I don't need you. y no te necesito a When I ti. understand the weight of sin, Cuando entiendo el peso del pecado, then I can understand the greatness of the love that God had for me. puedo entender la grandeza del amor de Dios para mí. Then I can understand the magnitude of the love of Christ. Ahora puedo entender la magnitud del amor de Cristo, That the Holy One died for sinners. que aquel santo murió por los pecadores, That the righteous died for the unrighteous. que el justo murió por el injusto, That He who had no sin que aquel que no tenía pecado died in the place for sinners. murió en el puesto de los pecadores. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this morning esta mañana I want us to look at the life of Jeremiah. quiero que miremos hacia la vida de Jeremías And we see y vemos three things tres cosas that occurred in the life of Jeremiah. que ocurrieron en la vida de Jeremías And they possibly y posiblemente may be occurring in our life. puede estar ocurriendo en nuestras And vidas. this is called fear. Y esto se llama temor. What is fear? ¿Qué es el temor? Fear can be understood El temor se puede entender as the deep emotion you feel como la emoción profunda que uno siente when you are in danger cuando te encuentras en peligro and unsure of what has happened y con inseguridad de lo que ha ocurrido and what may happen. y lo que puede suceder. It is the feeling of anxiety Es el sentimiento de ansiedad when your heart beats fast, cuando tu corazón palpita rápidamente, you sweat, sudas, you are confused, estás confundido and instead of taking action, y en vez de actuar, you step back from doing anything. te retratas de hacer cualquier cosa. That is what fear is. Eso es lo que es el temor. And all of us at a certain point in life Y todos nosotros en algún punto de nuestra vida have experienced some sort of type of fear. hemos experimentado algún tipo de temor. Maybe if we begin to remember as a kid, Quizás si empezamos a recordar de nuestra niñez, I don't know if you ever found yourself, no sé si alguna vez te encontraste you found yourself in this situation. en esta situación.
the light, the kitchen light was left on. La luz de la cocina estaba encendida. And your mom or your dad told you, hey, Y quizás tu mamá y tu papá te dijeron, hey, go turn the light off. anda a apagar la luz. And you're like, oh, but I'm scared of the dark. Y tú dices, no, pero yo le tengo miedo a la oscuridad. So you're thinking twice. Entonces lo estás pensando dos veces. You're opening the door. Y estás abriendo la puerta. And I see this a lot with my 5-year-old. Y veo esto mucho en mi hijo de 5 años. When my wife says, go turn the light off, Cuando mi esposa le dice, anda a apagar la luz, he's standing at the door él se para en la puerta and he's looking at the light y está viendo la luz. and he's already thinking, Y él ya está pensando, what's going to happen when the lights are off? ¿qué va a pensar cuando la luz se apague? He's scratching his head. Y él se rasca la cabeza. My wife is looking at him Mi esposa lo ve and trying to figure out why he hasn't gone to turn the lights off. y está queriendo entender por qué aún no apaga la luz. The answer is fear. Y la respuesta es el temor. He feels insecure. Él se siente inseguro. Maybe you felt like that before. Y quizás tú te has sentido así antes. Insecure. Inseguro. Now, Jeremiah, Ahora, Jeremías, we see 3 things where he felt fear of. vemos 3 cosas de las cuales él tenía temor. We see, first of all, fear of the circumstances. Primero, él tenía temor de las circunstancias. We see that in light of what chapter 3 tells us, Y vemos en lo que lo dice el capítulo 3, it is something different from the other 4 chapters of Lamentation. es algo diferente a los otros 4 capítulos de Lamentaciones. Because in chapter 1 and 2, Porque en el capítulo 1 y 2, chapter 3, el capítulo 3, in chapter 4 and 5, el capítulo 4 y 5, talk about what God has brought upon Jerusalem. habla sobre lo que Dios ha traído sobre And Jerusalén. he's lamenting destruction. Y él se está lamentando la destrucción. Now there is something particular of chapter 3, Ahora, hay algo particular en el capítulo 3, and that is that Jeremiah stops for a minute y eso es que Jeremías se detiene por un momento of talking about calamity and pain and suffering that God has brought upon his people. de hablar de la destrucción, dolor y calamidad que había venido en el pueblo. And verse 21 says, Y el versículo 21 dice, but this I call to mind, and therefore I have hope. esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. So verse 21 is a change of tone. Entonces el versículo 21 es un cambio de tono. So right there in chapter 3, verse 21, you're going to see a change of tone in Jeremiah. Entonces ahí en el capítulo 3, 21 vas a ver un cambio de tono en Jeremías. He stops talking about pain and suffering, Él deja de hablar de dolor y calamidad and he brings something to mind. y él trae algo a mente. And what is that he brings to ¿Y mind? qué es lo que trae a su mente? It's one of the passages that we love the most of the Bible. Es uno de los pasajes que más amamos de la Biblia. Verse 22, Versículo 22. the steadfast love of the Lord never ceases. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. His mercies never come to an end. Su misericordia, porque nunca ha cesado su misericordia. They are new every morning. Great is your faithfulness. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. So he stops for a minute of thinking about calamity, pain, and suffering. Entonces él para por un momento de pensar en calamidad, su sufrimiento. And he begins to recall that above everything, Y él empieza a recordar que sobre todo, God is faithful. Dios es fiel. In midst of the pain and suffering En medio del dolor y sufrimiento that he is seeing around him, que él está viendo alrededor de él, people are hungry. las personas tienen hambre, Kids are dying. los niños están muriendo People are being taken captive. y las personas están siendo cautivas. The temple has been profaned. El templo ha sido profanado, But in middle of everything, pero en medio de todo, he understands and he knows él la entiende y él sabe that God is faithful. que Dios es fiel. No matter what he is seeing in the present, No importa lo que él ha visto, he knows that God has been faithful in the past. él sabe que Dios ha sido fiel en el He knows pasado. that God is faithful in the Él present. sabe que Dios es fiel en el And he presente. knows that in the future, God will be Y él faithful. sabe que en el futuro Dios será Oh, fiel. brothers and sisters, Oh, hermanos y if hermanas, there is something that brings hope, y si hay algo que trae esperanza, it's to know that in light of suffering, es saber que en el medio del in the sufrimiento, light of calamity, en el medio de la calamidad, God is faithful.
Circumstances change. Las circunstancias cambian. People come and go. Las personas vienen y van. But God's faithfulness remains the same. Pero la fidelidad de Dios se mantiene igual. Oh, glory to God. Oh, gloria a Dios. So hope comes to him Entonces la esperanza viene a él when he remembers cuando él se acuerda that God's love el amor de Dios does not end, no termina, that his faithfulness que su fidelidad endures dura forever. para siempre. Oh, brothers and sisters, Oh, hermanos y hermanas, I want you to understand one thing. quiero que entiendan una cosa. In spite of calamity that you may be living in your life, No importa la calamidad que estás viviendo en tu vida, the affliction you may be living, la aflicción que quizás estás pasando, the tribulation you may be living, la tribulación que quizás estás viviendo, you need to understand and know and believe. tú necesitas entender y creer And you need to hold this to your heart, y tienes que mantenerlo en tu corazón, that God is faithful que Dios es fiel. no matter what you're going through in your life. No importa lo que estés atravesando. You may be struggling with confusion. Quizás estás luchando con confusión. Maybe you're lacking peace in your life. Quizás te hace falta algo en tu vida. Maybe the circumstances of your life Quizás las circunstancias de tu vida have made you feel te han hecho sentir that God has abandoned you. que Dios te ha abandonado. I want you to understand Quiero que that entiendas God is faithful que Dios es fiel above everything sobre todo in life. en la vida. Now, I want us to reflect on something this morning. Ahora quiero que reflexionemos en algo en esta mañana. What we have read this morning, Lo que hemos leído en esta mañana. verse 52. El versículo 52. Jeremiah reflects on his experience. Jeremías reflexiona en su experiencia. His experience as a prophet of God. Su experiencia como profeta de Dios. And he says in verse 52, Y él dice en el versículo 52, I have been hunted like a bird mis enemigos me dieron caza como a ave, by those who were my enemies without cause. sin haber por qué. They flung me alive into the pit Ataron mi vida en cisternas, and cast stones on me. pusieron piedras sobre mí. Now, why did they persecute Jeremiah? Ahora, ¿por qué perseguían a Jeremías? Because Jeremiah was not prophesying Porque Jeremías no estaba profetizando what the people wanted to hear lo que la gente quería escuchar and what the false prophets were saying. y lo que los falsos profetas decían. The false prophets were promising Los falsos profetas estaban prometiendo victory. victoria. They were promising Ellos prometían that everything's going to be okay. que todo iba a estar bien. The way that we are right now, De la manera que estamos ahorita, we're okay. estamos bien. We're idolaters, Somos idólatras, but that's okay. pero está bien. God's not going to destroy us. Dios no nos va a destruir. But Jeremiah stood Pero Jeremías se paró at the temple en el templo and he told the people of God, y le dijo al pueblo de Dios, if we do not repent, si no nos arrepentimos, God is going to deliver us in the hands of our enemies. Dios nos entregará en manos de los enemigos. Why were they persecuting Jeremiah? ¿Por qué estaban persiguiendo a Jeremías? Because he would look in the face of the king Porque él miraba el rostro del rey and he would tell him what he did not want to hear. y él le decía lo que él no quería escuchar. And when he would tell him, Y cuando le decía, we need to repent necesitamos arrepentirnos because the judgment of God is coming. porque el juicio de Dios viene, It is at the door. está a la And puerta. if we do not repent, Y si no nos arrepentimos, we all are going to perish. todos vamos a desaparecer. Now the Bible tells us Ahora la Biblia nos dice that in 3 instances, que en 3 incidentes Jeremiah was physically persecuted. Jeremías fue físicamente perseguido. In chapter 11, verse 18 and 23 En el capítulo 11, 18 to 13, even the inhabitants of his home city had plotted to kill him. hasta los moradores de su ciudad lo querían matar. And the temple officials had pursued him like a bird. Y todos los oficiales lo perseguían como a ave.
demanding that he be executed. exigiendo que fuera ejecutado. Jeremiah chapter 26, verse 7 to verse 9. Jeremías 26, 7 al 9, He was tied up fue azotado and sent to prison y enviado a prisión as a traitor. como traidor. Jeremiah 37, verse 11 through 16. Jeremías 37, 11 al 17, Later, to the near of the end posteriormente cerca del final of Nebuchadnezzar's, del sitio de Nabucodonosor, he was put away in a swampy cistern fue puesto en una cisterna cenagosa to starve to death. para que muriera de hambre. Jeremiah 38, verse 1 to 6. Jeremías 38 del 1 al 6. So what we see here Lo que vemos aquí is that Jeremiah is recalling this experience. es que Jeremías está recordando su experiencia, That when his people had persecuted him, que cuando su gente lo perseguía, they were hunting him. lo estaba como queriendo cazar, But all he was doing was preaching the word. pero todo lo que él estaba haciendo era predicar la palabra. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, truth will not make you popular. la verdad no te va a hacer popular. Preaching the gospel will not make you popular. Predicar el evangelio no te va a hacer popular. If you want the numbers of followers, Si tú quieres un número de seguidores, if you want the number of your followers to grow on social media, si quieres que tus números de seguidores crezcan en las redes sociales, preaching the truth predicar la palabra, is not going to help you. predicar la verdad no te va a ayudar. Because people don't want to hear the truth. Porque la gente no quiere escuchar la verdad. People want to hear La gente quiere escuchar new revelations from the apostles. nuevas revelaciones de los apóstoles. People want to hear a fresh word from the prophets. La gente quiere escuchar una palabra fresca de los apóstoles. But nobody wants to hear Pero nadie quiere escuchar what God has already said in His Word. lo que Dios ya dijo en su palabra. People think that that is outdated. La gente piensa que eso está fuera de moda. People think that it's insufficient. La gente piensa que eso no es suficiente. But the Word of God still has power. Pero la palabra de Dios aún tiene It poder. has power Tiene poder even though nobody believes it. aunque nadie lo crea. It still has power Aún tiene poder even though people think that it's insufficient. aunque la gente piensa que es If insuficiente. there is one thing that I rest on, Si es algo en lo que yo it's descanso, in the Word of God. es en la palabra de Dios. Because all men can lie, Porque todos los hombres pueden mentir. but God is truthful. Pero Dios es verdadero. God is truthful. Dios es And verdadero. what He has said in His Word Y lo que Él ha dicho en su will palabra come to a completion. se va a cumplir. Oh, brothers and sisters, Oh, hermanos y hermanas, hold yourself to the Word. mantente en la palabra de Dios. Hold yourself to the world. Mantente en la palabra de Dios. When you hear somebody preach, Cuando tú escuchas que alguien predica or somebody that says that they're preaching, o alguien que dice que está predicando, they read a passage of the Bible, él lee un pasaje de la Biblia, they close their Bible, cierran la Biblia and begin to talk about everything except the y Bible. empiezan a hablar de todo excepto de la Biblia. If you're watching them on social media, Si tú lo estás viendo en las redes sociales, you're better watching cartoons. mejor ve caricaturas. You're better on just turning on your PlayStation Mejor enciende tu PlayStation, because there's no edification there. porque no hay edificación ahí. When we stand on the foundation Pero cuando nos sentamos en la fundación of the Word of God, de la palabra de Dios, that is no man that is talking to us. que no es ningún hombre que nos está hablando, That is God through the words of Scripture ese es Dios por medio de las escrituras, who are talking to your life and talking to mine. que está hablando a tu corazón y mente. Oh, brothers and sisters, Oh, hermanos y hermanas, you're going to see me tú vas a verme that I'm never going to depart from what I have read que nunca me voy a apartar de lo que he leído, because my understanding porque mi is conocimiento not superior to what God has already said through His Word. es no desviarte de lo que Dios ya dijo de su palabra. My understanding is not superior to what God has already said in His Mi Word. conocimiento no es superior a lo que Dios ya dijo en su I palabra. just simply emphasize what God has already said. Simplemente puedo enfatizar lo que Dios ya dijo. I can just help you understand what God has already said. Yo te puedo ayudar a entender lo que Dios ya dijo, But I'm not bringing anything new to the table. pero no traigo nada nuevo a la mesa. If you were seeking a new revelation in this retreat, Si tú estabas buscando una nueva revelación en este retiro, you invited the wrong preacher. tú invitaste al predicador equivocado. Because I hold on
porque yo me mantengo to the authority, a la autoridad, the sufficiency, la suficiencia and the power y el poder of the Word of God. de la palabra de Dios. And if that takes me to the pit, Y si eso me lleva a la cisterna, like Jeremiah, así como Jeremías, may God have His will in my life. que Dios haga su voluntad en mi vida. But brothers and sisters, Pero hermanos y we are hermanas, to love and defend tenemos que amar y defender the Word of God. la palabra de Dios. Oh, brothers and sisters, Oh, hermanos y hermanas, this is what took Jeremiah to the pit. esto es lo que mandó a Jeremías a la cisterna. Now, if there's one thing that we need to understand. Ahora, si hay alguna cosa que hay que entender, Jeremiah was not saying anything new either. Jeremías no estaba diciendo nada nuevo tampoco. There were other prophets Habían otros profetas that in times before que en tiempos anteriores, who were already telling que ya estaban the diciendo, people of God, el pueblo de Dios, repent. arrepiéntanse. If not, the day of the Lord is near. Si no, el día del Señor está cerca. If you do not repent, Si tú no te arrepientes, the day of the Lord will come upon you. el día del Señor vendrá sobre ti. So Jeremiah was only emphasizing Entonces Jeremías solo estaba enfatizando what was already being said lo que ya se estaba diciendo from years before. años atrás. And that cost him his freedom. Y esto le costó su libertad. Now he was in the pit, Ahora él estaba en la cisterna, not understanding no entendiendo why his people would persecute him. por qué su propia gente lo perseguía. If God loved his people Si Dios amaba a su pueblo and all that he wanted, y todo lo que él quería, if that they would be free from the judgment that was going to come upon them. que ellos fueran libres del juicio que venía sobre ellos. Now the ministry of Jeremiah teaches us one thing. Ahora el ministerio de Jeremías nos enseña una cosa. You can do the will of God. Tú puedes hacer la voluntad de Dios. You can preach the word of Tú God. puedes predicar la palabra de Dios. You can do what God is telling you to Tú do. puedes hacer lo que Dios te dice que hagas. And you will not be the exception Y tú no vas a ser la excepción of times of fear in your life. de tiempos de temor en tu vida. And that is what Jeremiah says in verse 54. Y eso es lo que Jeremías dice en el versículo 54. He says, water closed over my head. Dice, aguas cubrieron mi cabeza. Because the experience of Jeremiah, Porque la experiencia de Jeremías, but that was that he was drowning. que se sentía que se estaba ahogando. And this was his word. Y esta fue su palabra. I said, Y dije, I am lost. muerto soy, I am lost. muerto soy. In that pit, En esa cisterna, Jeremiah had a sentence of death over himself. Jeremías tenía una sentencia de muerte sobre él. He didn't have much hope of seeing tomorrow. Él no tenía mucha esperanza de ver el mañana. He didn't have much hope. Él no tenía mucha esperanza. In that pit, En esa cisterna, he was drowning. él se estaba ahogando. And he felt that all hope was lost. Y él se sintió que toda la esperanza estaba perdida. He already saw himself Y él se vio a sí mismo. already drowned in death. Él se vio que ya se estaba ahogando en la muerte. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, he feared the circumstance él le tuvo temor a la of circunstancia, what was going on in that moment of his life. de lo que estaba sucediendo en ese momento de su vida. Brothers and sisters, you may be feeling the same thing. Hermanos y hermanas, quizás tú te sientes de la misma manera. The circumstances of life have brought in fear to your life. Las circunstancias de tu vida han traído temor sobre ti. I don't know what it is. No sé qué es. It may be a personal problem. Quizás sea un problema personal. It may be an interrelational problem. Quizás sea un problema de relación. It may be a problem at home. Quizás sea un problema en casa. Maybe there's things in your life that haven't healed yet. Quizás hay cosas en tu vida que aún no han sanado. And the circumstances have brought fear over your life. Y las circunstancias han traído temor sobre ti. I want you to learn from the life of Jeremiah Quiero que aprendas sobre la vida de Jeremías. that you may feel Que quizás tú te sientes that you are lost too. que te estás perdido. But Jeremiah still had hope. Pero Jeremías aún tenía esperanza. Now, there's something that we learn from Jeremiah. Ahora hay algo que aprendemos de Jeremías. In the previous chapters, En los capítulos anteriores, Jeremiah was just talking about the grief and the pain.
Jeremías solo estaba hablando de la lamentación y dolor. And one fellow brother, I think, said something interesting Y hay algo interesante aquí that we see in chapter 3, and it teaches us this. que vemos en el capítulo 3 y nos enseña esto. You can vent Tú puedes expresar your angers and your fears and your griefs. tu enojo, temor y duelo, But at the end of the day, pero al final del día you go back and you trust in the Lord. tú regresas y confías en Dios. If there's something that chapter 3 of Lamentation teaches us, Si algo que el capítulo 3 de Lamentaciones nos enseña is that you can vent to God. es que tú puedes decirle a Dios, You can vent to Him everything you have inside. tú le puedes decir todo lo que tienes dentro, And at the end of the day, still trust in Him. pero al final del día aún sigues confiando You en can Él. still trust in Him. Puedes seguir confiando en Él. Now He says in verse 55, Ahora Él dice en el versículo 55, I called on your name, invoqué tu nombre, O Lord, oh Jehová, from the depths of the pit. desde la cárcel profunda. You heard my plea. Oíste mi voz. Do not close your ear to my cry for help. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Now there is a second thing Hay una segunda cosa that Jeremiah feared. que tenía temor Jeremías. And there's no doubt that we have felt the same. Y no hay duda que moments. quizás nos hemos sentido de la misma manera. That is the fear of abandonment. Y ese es el temor del abandono. Jeremiah, in his expression, Jeremías en su expresión, he tells God, él le dice a Dios, do not close your ear to my cry for help. no escondas tu voz a mi clamor. In other words, Jeremiah is saying, En otras palabras, Jeremías está diciendo, listen to my voice. Do not close your ear when I cry for help. escucha mi voz, no cierres tu oído cuando clamo a ti por ayuda. The psalmist went through something very similar. El salmista pasó por algo muy similar. Chapter 13, El capítulo 13, verse 1 to 3. versículo 1 al 3, The psalmist said, el salmista dijo, how long, O Lord, ¿hasta cuándo, Jehová, will you forget me forever? me olvidarás para siempre? How long will you hide your face from me? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? How long must I take counsel in my soul ¿Hasta cuándo pondré consejo y mi alma con tristeza? and have sorrow in my heart all the day? ¿Con tristeza en mi corazón cada día? How long shall my enemy be exalted over me? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Consider Mira, and answer me. respóndeme. Oh Lord, Oh Jehová, light up my eyes, alumbra mis ojos lest I sleep the sleep of death. para que no duerma de muerte. The psalmist understood El salmista entendía the fear of abandonment, el sentimiento del abandono. and many of us may be fearing, Y quizás algunos temamos, may be feeling what the psalmist felt, estemos sintiendo lo que el salmista sentía, that God has abandoned us. pero Dios no nos ha abandonado. And there is times Y hay momentos that we may feel that. que quizás sintamos eso, But as I said last year, pero como dije el año pasado, the presence of God, la presencia de Dios, the nearness of God, la cercanía de Dios, doesn't have much to do no tiene nada que ver of what you're feeling, de lo que sientes, what you're feeling at a present moment of your life. con lo que estás sintiendo en este momento presente. Your emotions, Tus emociones, my emotions, mis emociones, are like roller coasters. son como rolacostas. One moment we're happy, En un momento estamos felices and another moment we're sad. y otro momento estamos tristes. One moment we're laughing, En un momento estamos riendo and another moment we're crying. y otro momento estamos llorando. One moment we feel the love of everybody, En un momento sentimos que todos nos aman and then in another moment we feel that everybody has turned against us. y en otro momento sentimos que todos nos dieron la espalda. One moment we feel loved, Por un momento te sientes amado and another moment we feel hated. y otro momento te sientes We odiado. feel many things. Sentimos muchas cosas. Oh, but the presence of God Oh, pero la presencia de Dios is real. es real. If I feel it or not in my life, Si lo siento o no en mi vida, you can be in your room crying, tú puedes estar en tu cuarto llorando thinking that God has not heard you, y sintiendo que Dios no te ha escuchado, thinking that God has not seen the tears that you've cried, pensando que Dios no ha visto el clamor tuyo, thinking that God has abandoned you, pensando que Dios te ha abandonado, feeling like
like Jeremiah felt. sintiéndote como se sintió Jeremías. Do not close your ear, O Lord. No cierres tu oído, Dios. Do not abandon me. No me abandones. But God is there near Pero you. Dios está cerca de ti. You may not feel it, Quizás no lo sientes. but God is right there next to Pero Dios you. está ahí a la par tuya. You may not feel it in your life, Quizás no lo sientes en tu but vida. God is next to Pero you, Dios está cerca de ti. sustaining you, Sosteniéndote. holding you, Ayudándote. giving you what nobody can give you, Dándote lo que nadie te puede dar. because God is near Pero Dios está to cerca. those who cry, Aquellos que claman to those who call Him, su nombre. to those who call Him. Aquellos que le claman. Not at all times in my life Ahora hay momentos en mi vida where I never felt anything. donde no he sentido nada. There's times in your life where there's prayers. Hay tiempos que esa oración Sometimes it's just tears. a veces solo es lágrimas. All it is just tears. Y solo es lágrimas. Oh, but those tears, God knows them. Pero Dios conoce esas lágrimas. God understands them. Y Dios las entiende. And better than anybody, Y mejor que nadie, He can wipe those tears. Él los puede limpiar. Oh, He can wipe those tears. Él puede enjugar esas lágrimas. Now, I want us to see one thing, brothers and sisters. Ahora quiero que veamos algo, hermanos y hermanas. God, Dios, His nearness, su cercanía and our fears. y nuestro temor. It didn't take No tomó a lot of things, muchas cosas, a lot of words, muchas palabras for God to say. para que Dios dijera. There weren't a lot of words that there weren't a lot of words that God said No hubieron muchas palabras que Dios dijo to reestablish the hope in Jeremiah. para restablecer la esperanza en Jeremías. He said, "You came near. Él dijo, tú viniste cerca, I called on you. yo te llamé a ti You said, y tú dijiste, do not fear. no temas, Do not fear." no temas. Brothers, if you have a highlighter, you better Hermanos, si tú tienes un marcador, highlight that. marca esa palabra. Because you know what? Porque ¿sabes qué? That is the only word Esa es la única palabra that we have registered of God's mouth que tenemos registrada de la voz de Dios in the book of Lamentations. en el libro de Lamentaciones. Those are the only words of God Esas son las únicas palabras de Dios that He said to Jeremiah in the book of que Lamentations. Él le dijo a Jeremías en el libro de Lamentaciones. Oh, brothers and sisters, God did not give him a sermon of 50 minutes. Oh, hermanos y hermanas, Él no le dio un sermón de 50 minutos. He didn't take him to a massive conference. Él no le lo llevó a una conferencia masiva. He didn't take him to many sessions of counseling. Él no lo llevó a muchas secciones de consejo. He simply said these words. Él simplemente dijo estas palabras. Fear not. No temas, Do not fear. no temas. And that one person Y esa persona who felt uncertainty of the future, que sentía incertidumbre del futuro, that one person who saw darkness aquella persona que vio la oscuridad and saw pain around him, y veía dolor alrededor de él, felt that God had lifted him up. sintió que Dios lo había levantado With those words, con esas palabras. you're in the pit, Tú estás en la cisterna, you're in the prison, estás en la prisión, but Jeremiah, pero Jeremías, do not fear. no temas. I don't know where you are at this moment in life, No sé dónde te encuentras en este momento, but God is telling you through His Word, pero Dios te está diciendo por medio de su wherever palabra, you are in life, donde estés ahorita, do not fear. no temas, Do not fear. no temas. If there is something I want you to take Si hay algo que quiero que te lleves from this sermon this morning, de este sermón de esta is mañana, that God is telling you, es que Dios te está diciendo, do not fear. no temas. Tell somebody next to you, Dile a alguien a la par do tuya, not fear. no temas. Do not fear. No temas, Do not fear. no temas. Now, Ahora, I want to give you 3 examples quiero darte 3 ejemplos where we can see in Scripture que lo podemos ver en la Escritura, where Christ Himself donde Cristo mismo
said these words dijo estas palabras in individual circumstances. en circunstancias individuales. We see the book of Mark, Vemos el libro de Marcos, chapter 5, capítulo 5, verse 35 to 36. versículo 35 al 36. One of the most known stories of the ministry of Christ. Una de las historias más conocidas del ministerio de Cristo. We see that Jairus has his daughter sick. Que Jairo tenía a su hija enferma. She's at the point where she is in agony. Ella está al punto de agonía. She is dying. Ella está muriendo. You know the story. ¿Tú sabes la historia? The woman with the issue of blood La mujer con el flujo de sangre touched the garments of Christ. tocó el manto de Jesús. She was healed. Ella estaba, Cristo la sanó. ella fue sanada. Fue sanada. But the story continues. Pero la historia continúa. While he was speaking, Mientras él aún hablaba, Christ was on his way to Jairus' house. porque Jesús iba hacia el camino de la casa de Jairo. Now, while he was still speaking, Mientras él aún hablaba, there came from the ruler's house someone who said, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, and they told him, y le dijeron, your daughter is dead. tu hija ha muerto. Why trouble the teacher any further? ¿Por qué molestáis al maestro? Oh, Lord. But overhearing what they said, Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, when Jesus heard, cuando Jesús oyó lo que se decía, when Jesus heard, cuando Jesús escuchó lo que se decía, when he heard what they told Jairus, cuando él escuchó lo que le dijeron a Jairo, he looked at Jairus miró hacia Jairo and he said these words, y le dijo estas palabras, do not fear, no temas, only believe. cree solamente. They were telling him there is no hope. Él estaba diciendo, ya no hay esperanza. They were telling him don't bother the master Y él le anymore. decía, ya no molestes al maestro. But Jesus told Jairus, Pero Jesús le dijo a Jairo, do not no fear, temas, only believe. cree solamente. Because you are here with the Son of God. Porque estás aquí con el Hijo You de are Dios. here Tú estás aquí with the one who can rise the dead. con aquel que puede levantar a You los are muertos. here Tú estás aquí with the one con who aquel can heal the sick. que puede sanar al enfermo. So if you are that individual, Si tú eres este individuo, Christ is telling you, Cristo te está diciendo, do not fear, no temas, only believe. cree solamente. Second example, El segundo ejemplo, to my fellow ministers, a mis compañeros de ministerio my pastors. y pastores. Here's an example for us too. Aquí hay un ejemplo para nosotros también. Acts chapter 18. En Hechos 18 We see that Paul goes to Corinth. vemos que Pablo pasa por el dolor. No, Corinth. Corintio. Corintios. Va a Corinto. He Va. goes to Corinth. Va a Corinto And he was disputing with the Jews y él estaba discutiendo con los judíos in the synagogue. en la sinagoga. And he had resolved in himself to go to the Gentiles. Y él había puesto en sí ir a los gentiles He saw the rejection of the Jews. y vemos que los judíos lo despreciaban. And the Bible doesn't say, Y la Biblia no dice, but in chapter 18, verse 9 and 10, pero en Hechos 18, 9 y 10 we can infer something. podemos inferir algo. There was possibly a moment Posiblemente había un momento where Paul thought for a minute, donde quizás Pablo pensó por un momento, is it really worth just disputing with these people? ¿será que vale la pena discutir con esta gente? Is there really hope? En realidad hay esperanza, But something interesting happened. pero algo interesante sucedió. The passage tells us, El pasaje nos dice, and the Lord said to Paul one night, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, do not fear, no temas, but go on speaking, sino habla and do not be silent, y no calles, for I am with you, porque yo estoy contigo and no one will attack you y ninguno pondrá su to mano sobre harm ti you. para hacerte mal, For I have many in the city porque yo tengo mucho who pueblo are my people. en esta ciudad. So pastors, Entonces, pastores, maybe Paul felt quizás Pablo sentía
that all the effort that he was putting, que todo el esfuerzo que él hacía, all the time that he was putting, todo el tiempo que él estaba wasn't invirtiendo, going to have a fruit. no iba a tener fruto. But Jesus tells Paul Pero Jesús le dijo a and Pablo tells us this morning, y nos dice en esta do mañana, not no fear. temas, Keep on preaching. hay pueblo, Keep on sigue speaking. predicando, sigue Because hablando, God is going to use you. porque Dios te va a Because usar. God is going to use you Dios te va a usar. like you've never seen it before. Because the work is of Christ. Porque la palabra es de Cristo. As a minister, Como ministro, they understand this. ellos entienden esto. There's been times in my life Ha habido momentos en mi vida where all the effort donde todo el esfuerzo that I have put into something, que he invertido en algo, sometimes I feel, a veces me siento, was it really worth it? ¿será que valió la pena? Was it really worth it? ¿Será que valió la pena? When everybody seems to be indifferent Cuando todos parecen indiferentes to everything you do, a todo lo que haces, the time you spend with the Lord. el tiempo que inviertes con Dios. Brothers and sisters, I'm going to tell you something. Hermanos y hermanas, déjame decirte algo. There's many times I had to sacrifice time for my family. Hay muchas veces que he sacrificado tiempo de mi familia And I asked myself many times, y me he preguntado a mí mismo muchas was veces, it worth it? ¿valió la pena? Oh, but then I remembered the words of Christ. Oh, pero luego recuerdo la palabra de Cristo Remember what Christ did. y recuerdo lo que Cristo hizo And I kept pressing forward. y sigo hacia adelante And I kept going forward. y sigo hacia adelante Because I know above all, porque sé que sobre todo this is the work of Christ, este es el trabajo de Cristo, not of man, no es del hombre, not of a council. no es del concilio. This is the work and labor of Christ. Esta es la tarea y trabajo de Cristo. Youth leader, Tú, líder de jóvenes, I want to tell you te today, quiero decir algo hoy. do not fear. No temas, Keep working. sigue trabajando, Keep on working. sigue trabajando. Maybe nobody acknowledges what you do, Quizás nadie reconoce lo que but in haces, heaven, pero en los there cielos is somebody watching hay alguien que te está and viendo seeing what you are doing. y está viendo lo que haces And he is telling y you, él te dice, do not no fear. temas, Keep on speaking. sigue hablando, Keep on preaching. sigue predicando, Because the glory is porque la mine. gloria es mía. And the reward will come Cuando from y me. el avivamiento venga, aleluya. Keep on speaking. Sigue hablando, Even though nobody may listen. aunque quizás nadie escuche. Keep on preaching. Sigue predicando, Even though some people may be indifferent. aunque la gente sea indiferente. And let me tell you one thing. Y déjame decirte una cosa, Don't measure the success of your ministry by numbers. no mida el éxito de tu ministerio por números. Measure the success of your ministry in light of fidelity to God. Mídelo en la luz de la fidelidad de Dios. Don't compare yourself to other people. No te compares con otros. Don't compare yourself to other preachers. No te compares con otros predicadores. Don't compare yourself to other leaders. No te compares con otros líderes. Because what God has put in you Porque lo que Dios ha puesto en is ti specifically for you. es específicamente para ti. God has called you. Dios te ha llamado a ti. God has called you. Dios te ha llamado a ti. And He's going to use you Y te va a usar according to your capacity, de acuerdo a tu capacidad, according to your ability. de acuerdo a tu habilidad. And everything that He does, Y todo lo que Él He's hace going to do it according to His will and His glory. lo va a hacer de acuerdo a su voluntad Because y He is gloria. God. Porque Él es Dios. And He does whatever He wants Y Él hace lo que Él with quiere. whoever He wants. Con quien Él quiere. Oh, glory. Gloria a Dios. All right. We're going to close this up. Y vamos a concluir esto. Last example El último ejemplo for a church. para una iglesia. Book of Revelations, En el libro de Apocalipsis, chapter 2, capítulo 2, verse 8 to 10. versículo 8 al 10. Many of us know what Christ tells the church of Smyrna. Muchos sabemos lo que Cristo dice a la iglesia de Esmirna. And Christ says these words to him. Y Cristo le dice estas palabras. And to the angel of the church in Smyrna, write Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, the words of the first and the last, el primero y el postrero, who died and
came to life. el que estaba muerto y vivió. I know your tribulation and your poverty, Yo conozco tus obras y tribulación y tu pobreza, but you are rich. pero tú eres rico. And the slander of those who say that they are Jews Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos and are not, y no lo son, but are a synagogue of Satan. sino sinagoga de Satanás. See what he says. Y ves lo que dice, Do not fear no temas what you are about to suffer. en lo que vas a padecer. Behold, He aquí, the devil is about to throw some of you el diablo echará a alguno de vosotros into prison, en la cárcel that you may be tested. para seis probados And for 10 days you will have tribulation. y tendréis tribulación por 10 días. Be faithful unto death, Sé fiel hasta la muerte and I will give you the crown of life. y yo te daré la corona de la vida. Oh, brothers and sisters, we have examples for individuals, Oh, hermanos y hermanas, tenemos ejemplos para individuales, for ministers, para ministros, for churches. para iglesias. Christ is telling us today, Cristo nos está diciendo ahora, whatever we may be going through, lo que estés atravesando, do not, no temas, do not, no temas, do not, no temas, do not, no do temas, not. no temas. Ponte de pie en esta mañana.